Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Gracias por acompañarnos. Para nosotros siempre es un gozo, una bendición poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hoy me gustaría hablarles acerca de la importancia de disminuir tus distracciones. Disminuir tus distracciones. Vivimos en un mundo en donde estamos rodeados de un sinnúmero de distracciones. En cualquier momento estamos siendo distraídos por otras personas, por las redes sociales, por lo que vemos en la televisión. Entonces, para nosotros los cristianos es importante navegar a través de esas distracciones y asegurar que nuestro enfoque y asegurar que nuestra atención está puesta firmemente en Dios. Pero antes de ello vamos a orar y invitar que Dios sea el que nos hable en este momento. Dios, te damos gracias por tu fidelidad, tu gran amor hacia nosotros. Usa este mensaje, por favor, Dios, para hablarnos, para fortalecer nuestra fe, para animar nuestros corazones y que podamos nosotros, Dios, captar, entender y aplicar estas verdades. Estoy seguro, Dios, que todos en algún tiempo nos encontramos empapados con distracciones. Es importante que reconozcamos la importancia de alinear nuestras vidas de acuerdo a las prioridades que tú has establecido en tu palabra. Ayúdanos, Dios, por favor. Y desde ahora aprovecho y oro por todas las peticiones, las necesidades de aquellos que están viendo en este momento, que tú los bendigas. Tú conoces sus necesidades, Dios, y me uno con ellos en orar por ellas. En Cristo Jesús. Amén. Se cuenta cerca de un marino antes de la Segunda Guerra Mundial que estaba participando en un ejercicio de paracaídas. Y este marino estaba sobre el avión cuando de repente ocurrió un desastre. El cordón de apertura se atoró con algo causando el paracaídas que se activara en ese momento. Y esto causó que este marino saliera del avión y en ese movimiento este marino joven chocó con el avión y ese impacto le rompió 2 costillas y 3 de sus vértebras. Pero eso no fue lo peor. Cuando sale este marino, el paracaídas se atora en la llanta de ese avión. Y ahora, ¿se imaginan? Este joven marino estaba colgado, atorado con esa llanta de ese avión y estaban el avión en moción y este pobre marino estaba colgando con esos golpes y esa situación física. Pero el problema ahora es que el piloto se da cuenta que algo ha ocurrido y se le está acabando la gasolina. Entonces él tiene que aterrizar, tiene que hacer algo y no sabe exactamente qué hacer. Bueno, vamos a regresar a esa historia en un momento. Pero por ahora quisiera que se imaginaran cómo se sentiría este pobre marino que se encontró colgando de esta llanta de este avión. Me imagino que muchos de nosotros en algún tiempo nos hemos sentido como él, volteados al revés, patas para arriba. Y quizás nunca te has encontrado colgando de una llanta de un avión, pero sí nos hemos sentido como que hemos llegado al fin de la cuerda o estirados hasta el punto de quiebre. Y quizás no sea tan dramático como lo que le ocurrió a este soldado, pero nosotros nos hemos sentido sin poder y sin la habilidad de cambiar las circunstancias. En otras palabras, nos sentimos congelados en ese momento. A veces nosotros nos sentimos incapacitados, atorados, sin poder realcanzar el ímpetu. Y saben, no es algo nuevo. Muchos de los personajes héroes de la Biblia se han encontrado en situaciones similares. Moisés, por ejemplo, se encontró en el desierto por muchos años, no sabiendo el futuro que Dios tenía para él quizás.
Noemí se encontró atrapada en Moab después de la muerte de su esposo y sus hijos. Pedro se encontró en un ciclo deprimido, oscuro, el sábado antes del día de resurrección. Y el apóstol Juan se encuentra exilado en la isla de Patmos, solo y sin poder continuar su ministerio, o él lo pensaba así. Entonces, si usted se encuentra atorado por sus circunstancias, allí no es donde Dios quiere que te quedes. Todos tenemos fases temporales en la vida cuando necesitamos recuperar nuestro ímpetu, nuestro movimiento, y necesitamos nuevamente avanzar hacia el frente. Porque sabe, la Biblia nos dice que nosotros fuimos creados para una vida rica, una vida abundante. Jesús lo dijo de esta manera en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y saben, nosotros como cristianos no podemos estar atorados y vivir abundantemente al mismo tiempo. No podemos estar desalentados mientras estamos tratando de mantener nuestro fervor espiritual en el servicio de Dios. Y tampoco podemos ser inmovilizados y entregarnos completamente a la obra de Dios. Entonces, la pregunta para nosotros es esta: ¿cómo podemos nosotros salirnos de ese atoro? ¿Cómo puedes empezar a avanzar cuando te sientes atorado? Y quisiera compartir con ustedes algunos pensamientos que encontramos aquí de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que considerar qué es lo mejor, empezando aceptando el hecho de que no todo que está enfrente de nosotros es importante al mismo grado. Y saben, nosotros los adultos luchamos con esto. Hemos sido tan distraídos por tantas cosas que a veces no sabemos qué escoger. Pero tenemos que recordar que no toda actividad es vital, no cada situación es eterna. En su parábola del sembrador, Jesús dijo que aquellos que han recibido la semilla entre los espinos, que escuchan la palabra y han permitido que las preocupaciones y los afanes del mundo, el engaño de las riquezas, ahorquen la palabra y llegue a ser sin fruto. Muchas veces nuestra propia inhabilidad de mover hacia adelante es la consecuencia de no tener prioridades claras. Y a veces nosotros no consideramos que hay cosas que son más importantes que otras. Y si nosotros los cristianos no tenemos prioridades claras, entonces nosotros vamos a ser vulnerables y susceptibles a caer en las mismas artimañas y trampas del enemigo. Nosotros podemos llegar a ser paralizados por las cargas y podemos ocuparnos en muchas cosas, pero no en las cosas que Dios quiere que nosotros estemos haciendo. Y este parálisis puede devastarnos moralmente, puede impactar nuestra salud emocional y espiritual. Entonces tenemos que aprender y considerar qué es lo mejor. Alguien una vez me dijo que en la vida uno no puede hacerlo todo. Esa es una mentira que el enemigo quiere que nosotros los cristianos creamos, que uno sí puede hacerlo todo. En realidad no podemos. Dios no nos creó para hacerlo todo. Él nos creó para hacer su voluntad, para vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros. No la vida que otros han diseñado para ti, sino la vida que Dios ha diseñado para ti. Entonces tenemos que establecer prioridades claras que coinciden con el plan de Dios para ti. En segundo lugar, tenemos que clarificar qué es mejor, qué es lo mejor. Ya que hemos entendido la significancia de las prioridades, el siguiente paso es sacarnos de ese hoyo donde estamos saturados y determinar las cosas más importantes. Y para ello necesitamos claridad para saber qué es lo mejor. ¿Y saben qué? El primer paso para clarificar qué es lo mejor es preguntar qué es lo más importante para Dios. ¿Qué es lo más importante para Él? Y teniendo y sabiendo eso, nos va a dar la habilidad de decirle no a las cosas que no son tan importantes y enfocarnos en las cosas
que nos ayudan a avanzar hacia esa dirección. Miren, en este mensaje no les voy a dar una lista específica, pero en Marcos capítulo 12 Jesús nos ofrece 3 principios que debe estar central a lo que estamos hablando hoy. Miren aquí en Marcos capítulo 12, el Señor Jesucristo dice en Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren, en estas palabras el Señor Jesucristo resume todos los contenidos del Antiguo Testamento en una prioridad que abarca todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Y esa prioridad es amor. Esa prioridad es amor. Y en estas palabras encontramos esta prioridad del amor con 3 aplicaciones. Entonces hay que entender lo que el Señor nos está diciendo aquí. El amor, como Dios lo define, es la prioridad ultimada. Y la primera aplicación es amar a Dios. Deuteronomio 6:5 lo dice de esta manera. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y más que cualquier otra cosa, Dios nos creó para amarle a Él. Para amar a Dios con todos sus atributos, todas sus virtudes, con toda su gracia, de amarle a Él con todo nuestro ser, con toda nuestra devoción y pasión. Y saben, cuando una persona ama a Dios de todo corazón, con todo su corazón, con todo su ser, eso afecta todo aspecto de su vida. Entonces, número 1, tenemos que hacer prioridad amar a Dios con todo nuestro corazón. Porque sin hacer esto primero, va a ser imposible vivir tu vida de acuerdo a las prioridades de Dios. Y miren, pero Jesús no termina ahí. Porque cuando Jesús dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu esfuerzo, no termina ahí. Porque de la misma manera nos dice aquí en Marcos capítulo 12, dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y dice el versículo 31, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces lo que nos dice aquí Jesús es que el amor siendo la prioridad, la primera aplicación siendo amar a Dios con todo tu corazón y todas tus fuerzas, la segunda aplicación es que debemos amar a nuestro prójimo. Y créanlo o no, pero el prójimo, Jesús se refiere a los 7.9 billones de habitantes que viven en el mundo hoy en día. Obviamente no vamos a poder tratar a cada uno de ellos en una manera personal, pero Dios quiere que nosotros amemos al prójimo. Y Dios nos ha rodeado con prójimos en nuestras familias, nuestros vecindarios, nuestras iglesias, lugares de empleo. Y saben, amar a otros es compartir la compasión de Cristo con aquellos que nos rodean. La Biblia nos dice aquí que no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y así como Santiago nos dice en el capítulo 2, versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y saben, dice que si haces eso, dice Santiago, bien hacéis. Así que el primer paso para saber qué está al principio de la lista es
conocer las prioridades que Dios tiene para tu vida. Y Jesús mismo nos dice que esa prioridad mayor es el amor, amar a Dios con todo tu corazón. Y ya que conoces esas prioridades, entonces tienes que clarificar qué es y acomodar tu vida y todo lo que es parte de tu vida de acuerdo a esas prioridades. Amar a Dios, amar al prójimo. Pero noten lo que dijo Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, quiere decir que debemos amarnos a nosotros mismos. A veces, para algunos cristianos, la tarea más dura no es de tener que amar a Dios o de tener que amar al prójimo. La tarea más dura es amarse a uno mismo. Porque uno tiene sus complejos, uno malentiende lo que este versículo nos está refiriendo, pero cuando una persona verdaderamente ama a Dios, recibe el amor de Dios, cuando una persona ama al prójimo, esa persona también va a reconocer que se tiene que amarse aún a sí mismo. Y no se refiere al egoísmo, no se refiere al ego, sino que se refiere al hecho de que uno tiene que cuidarse. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que cuidar de su cuerpo, porque este cuerpo solamente uno tenemos. En una ocasión, una oficina del quiropráctico tenía una nota que decía: cuando gastes este cuerpo, entonces ¿dónde vas a vivir? Porque en realidad cada uno de nosotros solamente un cuerpo nos ha dado Dios. No lo podemos reemplazar, no lo podemos cambiar. Dios nos ha dado un cuerpo físico donde mora el Espíritu Santo, donde vive nuestra alma aquí en la tierra. Entonces necesitamos que cuidar de este cuerpo. Bueno, ya que hemos establecido las prioridades, ya que hemos clarificado qué es lo más importante para Dios, que Dios tiene para nosotros, entonces lo que tenemos, lo que nos falta es tener el valor y la valentía de poder decir no. Porque hay muchas cosas que van a venir por delante, pero no a todas vamos a poder decir sí. Van a haber veces donde vamos a tener que decir no a unas cosas que pueden ser buenas. Miren, Jesús mismo nos da el ejemplo. Jesús, y aún el Señor Jesucristo tenía limitaciones. Y déjenme explicarle. Jesús sigue siendo el Dios Todopoderoso, sin limitaciones. Él fue y sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo omnisciente, omnipresente. Pero no, el universo en sí no puede contenerle, pero su poder, su gracia, su santidad, su justicia, no tienen barreras. Pero cuando el Hijo de Dios entró a la raza humana en Belén, él estaba confinado y él empezó a experimentar esas mismas limitaciones que todos los seres humanos tienen. Y él, dice la Biblia, no hizo milagros, no encontramos milagros registrados los primeros 30 años de su vida. Y él vivió en sumisión a sus padres. Entonces, cuando Jesús comienza su ministerio, él no estuvo volando como los ángeles de un lugar al otro. Él no tenía un caballo o un asno en donde viajar, con excepción de una ocasión. Y lo que nos dice en Mateo 8:20 revela esto. Cuando Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el área de ministerio de Jesús durante todo este tiempo que estuvo en la tierra estuvo limitado a una porción de tierra sobre el Mediterráneo, y nunca visitó las grandes ciudades de su día. Jesús no fue a Atenas, a Roma, a Milán, a Alejandría. Y a propósito, también tuvo una educación limitada, ingresos limitados y tiempo limitado para hacer su obra, solamente 3 años. Y su nación, de donde él provenía, no era libre, estaba ocupada por soldados romanos. Y miren, este Hijo de Dios sin límites, encontramos aquí que fue limitado económicamente, geográficamente, cronológicamente, políticamente, inclusive físicamente. Pero miren, sus limitaciones se vieron y se manifestaron con más extremo, porque sobre la cruz fue tan limitado por los clavos que cruzaron sus manos y sus pies. Él no pudo ni limpiarse la sangre de sus ojos. Y sin embargo, estas limitaciones
trabajaron para hacer ventaja para el mundo entero. Miren, las limitaciones nunca deben ser excusas para mantenerte donde tú estás. Tus prioridades son determinadas por los dones que Dios te ha dado, por tu estación en la vida. Miren, tenemos que aceptar las limitaciones y reconocer que son parte de lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos para hacer su voluntad. Todos tenemos limitaciones y antes de avanzar hacia adelante, tenemos que reconocerlas y tenemos que entender que son parte del diseño de Dios para nuestras vidas y reconocer que a pesar de esas limitaciones, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha formado en cierta manera para avanzar hacia adelante y necesitamos esa valentía, ese valor para aceptarlas y seguir adelante. En Mateo capítulo 16 nos dice la Biblia que los fariseos y los saduceos vinieron a Jesús y le pidieron que les mostrara señal del cielo, pero Jesús les dijo no. Y les dio un sermón que los dejó atónitos. En Marcos 1:38 dice, y él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Miren, Jesucristo mismo nos ilustra lo que nosotros necesitamos. No lo podemos hacer todo, pero lo que sí debemos hacer y a lo que Dios nos envió aquí, así como envió a Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Por eso, hermano, hermana, mira, no te dejes llevar por las ilusiones, los sueños, las prioridades de otros. Mira, tú vas a ser rodeado de otras personas que te van a decir a ti que tú serías bueno para hacer lo otro, que tú serías bueno para hacer lo otro, pero mira, Dios es quien te formó, Dios es quien te creó. Él te dio los dones, Él te dio los talentos y es nuestra parte reconocerlos y proseguir de acuerdo a esas prioridades. Entonces tenemos que considerar qué es lo mejor, clarificar qué es lo mejor, escoger qué es lo mejor y luego comprometernos a hacerlo. Miren, voy a resumir el mensaje entero con esto. Cuando te sientas atorado, nosotros tenemos que buscar manera de avanzar, porque una vez que estás moviéndote necesitas clarificar en qué dirección vas a ir. Jesús proveyó que diciéndonos que debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo, debemos amarnos a nosotros mismos y tenemos que armarnos con esta claridad. Necesitamos el valor de decir no a aquellas cosas que no necesariamente son malas, pero no son más importantes que las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. A esas cosas que son más importantes en los ojos de Dios son las cosas a las cuales deberemos decir sí. Y finalmente necesitamos la consistencia para practicar lo mejor. Proverbios 23:17 dice persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Pablo mismo le dice a Tito, dice un pueblo propio celoso de buenas obras. Y mira, cuando tú aplicas lo que has escuchado hoy, te vas a poner sobre un camino que Dios te ha prometido a bendecir. Y aun cuando las cosas aparezcan desanimantes, necesitamos seguir prosiguiendo hacia adelante confiando en Dios, siempre manteniéndonos comprometidos a lo que es mejor para Dios en tu vida. Cuando tú escoges hacer algo número uno en tu vida, esto constantemente va a estar ahí. Y cuando te trates de alejar de esto, te va a jalar como un imán. Es lo que hemos experimentado en la vida como cristianos y esto nos trae de regreso a la historia del soldado del marino que les conté al comienzo de este mensaje. Disculpas por mantenerlos ahí esperándoles. Pero este marino cuyo paracaídas se quedó atorado en esa llanta de ese avión, estaba colgado, patas arriba. Y saben, los marinos tienen una expresión, semper fi, siempre fieles. No son personas que se dan por vencidos fácilmente. Y ese soldado estaba colgando y el piloto se le estaba acabando la gasolina a ese avión y sabía que él no podía aterrizar porque al aterrizar iba a morir este marino que estaba colgado sobre esa llanta. Entonces lo que hizo mejor es bajó a 300 pies de la tierra para que los que estuvieran allí en la tierra lo vieran. Y al ver lo que estaba ocurriendo,
2 soldados se subieron a otro avión y se dejaron ir sin saber qué iban a hacer. Pero ya cuando se acercaron a este otro avión de donde estaba colgado este marino, este piloto de esta segunda avión se acercó de tal manera que pudieron tomar a este soldado, cortarle la cuerda y traerlo hacia abajo. Se dice que esa historia y ese rescate es uno de los rescates más brillantes y más impresionantes de la historia naval. Ese marino pasó 6 meses en el hospital y cuando regresó y pudo recuperarse, regresó a su misión. Esa experiencia no le afectó porque él sabía que su labor era como soldado, era brincarse de estos aviones. Y dentro de 6 meses, el mismo soldado que le ocurrió esta situación estuvo brincándose con paracaídas de sus aviones. Miren, de la misma manera, nosotros como hijos de Dios, en la vida vamos a enfrentar mucha adversidad. Vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, duras, que nos van a trastornar. Pero nosotros debemos de mantener por eso nuestra confianza en Cristo. Siempre nuestra mirada en Él. Y no dejar que las circunstancias, que la adversidad nos detenga o nos impida hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso, hermano, hermana, entiende con claridad qué es tu prioridad. ¿Qué es tu prioridad? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y enfócate en ello. Porque la persona que sabe a qué se dedica, la persona que conoce bien cuál es su misión, cuál es su propósito, cuál es su objetivo en la vida, va a ser la persona que no solamente va a avanzar más, pero va a estar más en paz y más contento. Deja ya de vivir los sueños de otras personas, deja ya de vivir la vida que otros quieren para ti y mejor enfócate en las cosas que Dios quiere para ti, en sus prioridades, en lo que Dios quiere para ti. Dios, te damos gracias por este mensaje, por hablarnos en este momento acerca de qué hacer cuando nos sentimos atorados o nos sentimos que estamos colgados, patas para arriba. ¿Qué es lo que debemos hacer para salir de ese hoyo y avanzar hacia adelante? Oh Dios, ayúdanos Dios a captar que en un momento u otro todos vamos a pasar por lo mismo. Y es importante saber qué es lo que debemos hacer. Para nosotros los hijos de Dios es reconocer que hay prioridades que tú ya has establecido y que debemos de vivir nuestras vidas de acuerdo a esas prioridades. Hay que dejar, Dios, por eso vivir las vidas, los sueños, las ilusiones de otras personas y en vez enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, por favor, Dios. Y si hay alguien que está luchando, que está inseguro, que siente inquietud, está inseguro, ¿qué es lo que tú quieres para ellos, Dios? Que ellos te busquen a ti, que busquen tu sabiduría, busquen, Dios, tu dirección y que tú les des la sabiduría y el discernimiento que necesitan para avanzar. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, hermanas, Dios me los bendiga. Sigamos adelante, mucho ánimo y muchas bendiciones para todos ustedes.